Y ahora nos comunicamos directamente con el viceministro de Educación, Erez Limber Ayarde, con quien tengo el gusto de saludar esta tarde. Muy buenas tardes, viceministro. Jimena Salcer lo saluda de Te Cuido, Me Cuidas. Muy buenas tardes, a sus órdenes. Algo muy importante, viceministro, la educación. Cuéntenos cómo se va la reglamentación del decreto 4260 sobre las clases virtuales. El día de ayer hemos presentado 6 reglamentos, esto en cumplimiento al decreto supremo 4260 promulgado el 6 de junio pasado, que nos daba 30 días para reglamentar la educación virtual a distancia semipresencial. Hemos dado a conocer 6 reglamentos. Uno para la educación inicial, primaria y secundaria, lo que conocemos como la educación escolar. Otro para la educación alternativa de adultos, lo que conocíamos como los CEMAS, los ZETAS. Uno tercero para la educación especial, que trabaja con estudiantes con necesidades especiales. El cuarto para las universidades. El quinto para los institutos técnicos superiores y el sexto para las escuelas normales superiores. En estos reglamentos estamos dando los elementos para que ya amparados por la norma, las instituciones educativas puedan trabajar con la complementariedad de las modalidades virtual, a distancia y semipresencial, porque por el momento no podemos retornar a la educación presencial. Nosotros nos supeditamos a las disposiciones del Ministerio de Salud, que por el momento indica que no se retorna a las clases presenciales. Importante, entonces, todavía no podemos volver a las clases, a hacer presencia dentro de las diferentes escuelas, universidades, pero sin embargo hemos visto que todavía se está manejando con muchas personas a través de las clases virtuales y otras, como me decía, las semipresenciales. ¿Esto en qué caso sería las semipresenciales, por favor? Se va a ver la posibilidad en algún contexto donde tenemos la educación técnica, por ejemplo. El caso de la presencialidad tiene que estar para los momentos evaluativos en la educación, por ejemplo, técnica, donde se trabaja con motores, en talleres concretos, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan y también se cuente con la autorización del Ministerio de Salud, pero para momentos específicos. Por el momento la disposición de salud es de no retornar a las clases presenciales. ¿Por qué? Porque no solo en Bolivia, en cualquier lugar del mundo, el espacio educativo, el entorno educativo es reconocido como uno de los principales espacios de contagio. Los padres de familia sabemos que cuando en un aula hay un niño, un joven con papera, todo el curso se contagia. Lo mismo con rubeola, con sarampión. Imagínense lo que sucedería ahora con la pandemia del COVID-19, que es tan agresivo en su dinámica de contagio. Entonces, para poder entender claramente, las clases semipresenciales vendrían de ser para clases superiores, como universidades, cursos técnicos, este tipo de medidas. No, sin embargo, para niños, y siempre y cuando presenten las medidas de bioseguridad correctas para que puedan asistir a estas clases. Así es. Por el momento se va a trabajar con la modalidad virtual allá donde haya conectividad y a distancia a través de lo que hemos organizado de televisión educativa, radio educativa y la manera más conocida de trabajar la educación a distancia, que ha sido a través de impresos, como por ejemplo resalta el caso en Santa Cruz de Irfa Cruz, que trabaja a través del maestro en casa por señal de radio, complementado con el material impreso, con las cartas, los textos impresos. Viceministro, ¿y dentro de los colegios todavía existe el hecho de que tengan que dar exámenes los alumnos? ¿Estos exámenes son válidos y de alguna manera puede afectar mi año escolar para ingresar el próximo año? Es decir, ¿habrán aplazados este año? Mire,
El año escolar, las clases han iniciado la primera semana de febrero. Estas fueron interrumpidas a mediados de marzo. Pero lo que hemos observado en este tiempo es un escenario muy variado. Hay unidades que no han retornado a ningún tipo de modalidad educativa, como por ejemplo en el área rural, las escuelas multigrado que están en zonas dispersas no han tenido ninguna actividad educativa. El calendario que hemos dado, por un principio de equidad, en realidad se pone en los zapatos de estas unidades educativas que no han tenido ninguna actividad. Es por eso que el tercer trimestre se concluirá con educación del 20 de julio al 7 de agosto. Del 10 de agosto al 9 de octubre tendremos el segundo trimestre y del 12 de octubre al 11 de diciembre el tercer trimestre. En este periodo hay unidades educativas que primero comenzaron trabajando con WhatsApp, con el Zoom, pero esto no es educación virtual. La educación virtual es mucho más, donde se tiene que integrar herramientas como ha sido el trabajo a través de WhatsApp y del Zoom, porque una plataforma educativa para la educación virtual tiene también herramientas que cumplen estas funciones. Entre esas herramientas tenemos unas que son dedicadas para lo que usted consulta, la evaluación. Claro. Por ejemplo, en el Google Classroom tenemos el Google Form. Sin embargo, queremos que este trabajo sea una oportunidad para hacer énfasis en aspectos cualitativos, que no volvamos a caer en una evaluación que mida la memoria, lo repetitivo. Tenemos que ver que el estudiante asimile, que le posibilitemos que haga análisis, interpretación, papers, que dé a conocer su parecer, que produzca productos intelectuales o materiales, que los reporte a su educador. No podemos circunscribirnos solo a la educación memorística. Las unidades educativas que han venido realizando evaluaciones, se les ha dicho que en este periodo las reconocemos en su función diagnóstica y formativa. Sin embargo, a partir de este calendario, quienes ya han desarrollado actividades propias del primer trimestre van a poder pasar al tercer momento, que es el momento sumativo, donde el docente pues asigna una calificación al estudiante para que ésta vaya en la libreta. Es decir, que a partir de que va este calendario escolar nuevamente hasta el 22 de diciembre, que decimos, es ahí donde habrán algunos tipos de evaluaciones, porque prácticamente lo que hemos tenido ha sido un tiempo como que de prueba, donde nos hemos ido adaptando en las diferentes escuelas, colegios y universidades a este nuevo sistema, pongámoslo, de vida educacional, y de aquí en adelante es donde ustedes están trabajando conjunto a los colegios para saber cuáles son los programas que se deben trabajar, de qué manera se debe de evaluar, y así poder realizar y terminar un año, se puede decir de una manera efectivo, digamos, ¿no?, dentro del aprendizaje. Así es. Si vemos, por ejemplo, el desarrollo de un trimestre, el trimestre tiene 3 meses, cada mes tiene 4 semanas, hablamos de 12 semanas en condiciones normales de presencialidad. Con este calendario, el trimestre se lo va a trabajar en 9 semanas. Esto que implica que lo que el maestro tenía programado para trabajar en 4 semanas, ahora lo dosifica para trabajar en 3 semanas. Pero también hay que reconocer que a través de la educación virtual, la capacidad de focalización, de concentración es mucho mayor, ¿no?, tanto de parte del docente como de cada estudiante. Lo que sí no vamos a permitir es el dosificar los objetivos educacionales, los logros de aprendizaje planteados. Todos ellos se mantienen. Lo que se va a dosificar son contenidos, actividades educativas y momentos evaluativos. Y con esto me aclara que es para tanto rurales, urbanas y privadas, ¿no? Es un calendario general para todo el sistema educativo. Perfecto. Nuevamente hablamos entonces que vendría a ser del 7 al 17 de julio, ¿es el primer periodo? ¿Es así?
Del 7 al 17 de julio es la definición de las modalidades complementarias de trabajo. Okay. Para esto en cada unidad se debe definir del 20 de julio al 7 de agosto la conclusión del primer trimestre, perfecto, del 10 de agosto al 9 de octubre el segundo trimestre y del 12 de octubre al 11 de diciembre el tercer trimestre. Del 14 al 21 de diciembre las actividades administrativas propios del cierre de una gestión, y el 22 de diciembre se dará el cierre de la gestión escolar. Perfecto, viceministro. La verdad es que es una situación que nos ha tocado vivir. Realmente otros lugares del mundo ya estaban adaptados, a nosotros nos ha tocado prácticamente a las apuradas ir aprendiendo, pero lo que sí se va viendo es que a medida de que van pasando el tiempo, uno se trata de adaptar de diferente manera y logra, ¿no?, el hecho de poder aprender algo y que nuestros hijos también lo puedan hacer de manera correcta e individual. Viceministro, es importante también saber con los bachilleres, ¿qué pasará este año? Están también ajustados a este calendario escolar, okay, y esperamos la conclusión regular del último curso para que se puedan habilitar pues a los estudios superiores en la próxima gestión. ¿Y las graduaciones, cómo se tienen que realizar de manera virtual, me imagino? ¿Esto ya lo han visto? No, tiene que ver con definir protocolos todavía. No, estamos nosotros supeditados a lo que determina el Ministerio de Salud, y claro, en este momento no puede haber actividades, usted sabe, masivas, presenciales, propias de la contingencia ante la pandemia y el contagio tan agresivo que tiene este virus, esta enfermedad. Por tanto, habrá que ir evaluando permanentemente a lo largo de estos meses, estas semanas, para poder considerar algún escenario como el que usted menciona. Perfecto. Vamos a estar entonces al pendiente para ver la situación también de nuestros bachilleres. Quiero agradecerle, viceministro de Educación. Él es Limber Ayarde Velasco, quien tuvo la gentileza esta tarde de poder explicarnos el nuevo calendario que se maneja. Las clases culminan el 22 de diciembre. Será el cierre de la gestión escolar, para que ustedes sepan. Muy amable, viceministro. A sus órdenes siempre. Te cuido. Me cuidas. Juntos detendremos al coronavirus. Red 1. Contigo, cada vez mejor.